de fútbol se habla de la pasión y se dice que es relator o narrador. Me parece que es lo mismo pero puede ser diferente, aunque hay una gran coincidencia. El sentimiento y la pasión. Expresar con palabras lo que vemos y se lo contamos a la gente, o expresar con palabras el sentimiento que nos permite transmitir lo que un cuento dice, ¿no? Por eso cuando aquí sí se conjuga relator y narrador, digo esto porque algunos dicen es relator, no el narrador, bueno, aquí está el relator y el narrador que se conjugan en una misma persona. Por eso le queremos agradecer al querido Hernán Castro Balbi, relator de La Redonda en la ciudad de La Plata y narrador, ¿m? Algo que acapara la atención de aquellos que escuchan el primer tono de su voz y a partir de ahí se meten en la historia que les quiere contar. Hernán, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día. Qué presentación impresionante. ¿Cómo te extraño, Gustavo? Sí. ¿Cómo te... Ahora voy a tener que sintonizar. Voy a sintonizar y te voy a escuchar cada día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Hernán, bueno, un gusto escucharte, aunque uno te escucha sin que vos lo sepas, en lo que tiene que ver, más allá del fútbol, del relato del fútbol, vamos a decirle a la gente, o mejor dicho, vamos a contarle a la gente a propósito de los cuentos, que Hernán Castrobalbi, más allá de ser relator de fútbol, es narrador de cuentos, o cómo lo podemos denominar, Hernán, y por qué se dio todo esto. Uno escucha esa voz y con una entonación acorde a lo que el cuento dice, bueno, te imaginás que cerrás los ojos y tenés imágenes por doquier, ¿no? Un cuentacuento, un cuentero, un cuentero. Bueno, No, un eso cuentacuentos. además en otros aspectos de la vida, sí. Nada, digo, uno trata de interpretar los cuentos y contar lo que está escrito. Lo que está escrito, bueno, justamente, escrito está. eh, es la gran diferencia de leer para cada uno, leer para nosotros y leer para personas, para otras personas. Sobre todo, bueno, depende de la búsqueda también que tenga el intérprete en este caso, depende de la búsqueda que se tenga. Nosotros, yo relato en esta ocasión y en cuentos de fútbol. Voy a ir con cuentos de fútbol, voy a hacer un espectáculo este jueves, voy a ir con cuentos de fútbol. Entonces, en el fútbol, qué se busca? Habitualmente nosotros, digo aquí de este lado, ¿no? Del lado del Río de la Plata, tanto argentinos como uruguayos, uruguayos como argentinos, destacamos sobre todo por esa pasión que tenemos por el fútbol, que no tiene que ver, no tiene nada que ver con lo que es, o sí a veces, el juego en sí, Ujú. digo, o el 4-4-2, la táctica, sino que tiene que ver mucho con la idiosincrasia, con lo que genera el fútbol, con lo que nos une el fútbol, con todo lo que uno vive desde un principio, con el por qué se siente tanto una camiseta, el recuerdo del padre que te llevó por primera vez a la cancha, el tío, el primo, el amigo, Ujú. por qué te hiciste hincha de un equipo, Sí, cómo fue compartir con los chiquitos en la infancia, justamente el fútbol de potrero, en sí, fin, este tipo de cuestiones, ¿no? sí. Que pasan mucho por las emociones, claro. Emociones, historias, donde están los valores también según las circunstancias, cómo reacciona uno, Ujú, cómo reacciona el claro. otro, y eso a veces queda grabado en la historia también, ¿no? Pero claro, claro que sí, porque ahí está todo, ¿no? Está todo ahí en un juego mismo. Siempre, siempre charlábamos en su época de por qué Pai, que era un amigo, por qué se ponía así cuando jugaba al fútbol y por qué no habitualmente en la vida. Viste Mm. que hay personas que como que son, no sé si más agresivas o expresan por allí
otro tipo de maneras en el deporte y no tanto en la vida. Bueno, es que se juega con tanta pasión que uno termina desnudando absolutamente todo lo que le está pasando en un momento, pero ahí está el ídolo, el líder, el egoísta, el que juega, el que es compañero, eh, el, el, el tipo estudioso, quien va estudiando cada cosa de lo que va pasando en el partido, en el juego, aquel que no le importa mucho, Ujú. aquel que se esfuerza hasta el último momento, en fin, pasan todas las cosas eh, de la vida allí en el juego mismo, ¿no? Sí, Es, eh, sí, el talentoso que no le gusta entrenar claro, mucho, que aparece dos por tres en cuentagotas, pero puede marcar la historia, aquel que tiene que esforzarse permanentemente para poder estar en un equipo de fútbol o poder tener la posibilidad de ingresar en algún momento y que cada uno va marcando su historia. Y a veces la historia dice que llega el que más se prepara, el que más gana le pone, pero no el que mejor juega, ¿no? De esas historias hay un montón. un montón. Llega uno y dice, no, pero no sabe lo que Sí, jugaba el hermano. El hermano siempre era un jugadorazo, pero sí. no sabe lo que era el hermano. Este llegó, pero el hermano era buenísimo. Sí. Vos, Hernán, Esa, vos sabés que sí, un día hablándole al viejo Timoteo Grigol, cuando estaba Rueda, ese defensor, no sé si te acordás que vino a Gimnasia Esgrima La Plata, el hermano era Luis Rueda, que jugaba en Racing, sí, que era sí, un claro. goleador grandote, y un día le digo, Carlos, usted sabe que el hermano creo que era Luis, no sé cómo se llamaba este Rueda, le digo, es un fenómeno, juega bárbaro, me dice, sí, pero yo lo tengo a este, no al otro. Claro, como diciendo, sí, ¿qué me Claro, importa que el otro juegue bien si el que yo tengo juega así, ¿no? claro. Claro, no lo tengo, no lo Claro, tengo. Bueno, exactamente. hay muchas historias y hermosas y hay escritores que son notables y espectaculares, de la manera en que lo describen, en que lo escriben, con esto que tanto tiene que ver con lo que son justamente, me parece, las emociones, ¿no? Que es de lo que estamos hechos, de emociones y dicen de inteligencia. Sí, A veces usada para una cosa o para la otra, pero bueno. Pero tiene mucho que ver con eso, esta historia de los cuentos, allá empezando por Soriano y bueno, y toda la gente que fue escribiendo después. sí, Hernán. Bueno, mañana jueves, 5 de diciembre a las 7 de la tarde, vas a formar parte de Voces Bonaerenses, estos encuentros organizados por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que es un espacio cultural destinado a Ujú. fomentar, como decíamos recién, el encuentro, la reflexión de lo que escuchamos, el debate, si es que se da. Esto va a ser en el Salón Auditorio, que está en la calle 53, número 671, entre 8 y 9 de la Ciudad de La Plata. Entrada libre y gratuita. La voz del Ujú. fútbol, Hernán Castroval. Y Hernán, ¿en qué va a versar todo eso? Más allá que sabemos que son cuentos de fútbol, habrá la Ujú. posibilidad de un debate, de contar historias que van más allá del fútbol, sino de tu experiencia como relator de fútbol. ¿En qué va a versar todo eso? Sí, va a haber una parte de claro, de la experiencia sobre todo, Claro. de la experiencia. A veces se dan, bueno, uno siempre pregunta en ese tipo de situaciones si hay alguna consulta por parte del público. A veces se extiende demasiado esa cuestión, o sea que va a haber, sí, una historia, que es la mía, la vivencia que tengo en el fútbol desde chiquito. Y después va con cuentos que son de fútbol, cuentos cortos, cuentos para decirlos oralmente, justamente. Y cuentos que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. También va a estar Joel Durán, que es Un el pianista músico que excelente. me acompaña en principio, ¿no? Ujú. Sí, un pianista excelente. Sí, Hernán, espectacular. eh, eh, Sí, y que canta muy bien también, sí. interpreta, es compositor, es un músico bárbaro. Bueno, creo que Banana Pueyrredón de alguna manera es el padrino, entre comillas, ¿no? Sí, claro, sí. Lo escuchó y dijo, este pibe que tiene hasta, Banana tiene un tema
de Joel que yo no sé si ya lo volcó todavía, no, sí, en las grabaciones, pero sí lo suele hacer en vivo. Bueno, Eh, y de- es un pibe sí. que Y tiene, démosles crédito a Marcelito Torres también, ¿no? En todo esto. Marcelito Torres es un crack en Es estas un cuestiones, que fenómeno. es Es un fenómeno. el manager de él justamente. Es mucho más que eso, ¿no? Uno dice el manager. La Sí, verdad que Marcelo es un amigo, es un amigo, es un tipo que se mueve, bueno, digo, tan distinto a lo que es sí, es ese cierto. mundo en sí, Es tan cierto. humano como es Marcelo, que terminás justamente siendo un amigo, ¿no? Es cierto. Hernán, adelántame, ¿cómo empezaste relatando fútbol? Allá en tu Corrientes natal, con el amigo Aldo Boto, si yo no me equivoco, lo conociste después, circunstancia que te No, no. favoreció, te perjudicó, no sé cómo es la historia, mira, No, lo conozco a otros de chiquito, nos conocemos del jardín. mira vos. Fíjate vos. Es la pareja que más me duró. O sea, no me separé nunca de uno. Ay, Este, Desde muy chiquito, sí. sí, Bueno, pero empecé a relatar en realidad en Buenos Aires. Yo me había venido a estudiar locución. Este, mi objetivo era llegar a Buenos Aires a estudiar locución. Siempre estuve cercano, de todas maneras, a los clubes y demás cosas que, bueno, que en los pueblos son muy comunes, ¿no? sí, Eh, pero en realidad me vine a estudiar locución. Fue complicado el primer año. En esa época era un filtro increíble, el ISER, que es donde Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, donde se estudia justamente locución, aunque ahora no parezca porque no estoy modulando mucho, sí. pero bueno, estudié ahí. El primer año era una cosa increíble. Ingresábamos 60 y había 1.600 inscriptos. Bueno, no pasé en el primer año. Me quedé ese año desde Curuzú en Buenos Aires, en Sí, la ciudad de Buenos Aires, y empecé a estudiar periodismo deportivo, que era lo que estaba estudiando mi amigo Boto, justamente. ujú, Bueno, después ya cuando ingreso a locución el próximo año, seguí con periodismo, estudiaba las dos cosas, eh, y ya desde el principio lo que más me gustó dentro del periodismo deportivo era justamente relatar, sí. como una cosa este, que se dio, ¿no? Naturalmente y bueno, y fue lo que más me gustó. por eso, por esos tiempos, relatar fútbol. Eh, Más desde la radio al fútbol que del fútbol a la radio, viste que nos pasa mucho eso con los colegas, con Sí, amigos, con la gente que laburamos en realidad. sí. Hay muchos colegas que vienen de ser jugadores de fútbol o de haber jugado en algún momento o de, bueno, ciertas frustraciones con el deporte en sí, y están lo más cerca que se puede justamente de lo que es el deporte con esta actividad. Ujú. A mí me pasó diferente porque vengo de la radio, y muy relacionado al fútbol con la radio, cosa que hoy ya no pasa tanto y por ahí no se entiende tanto, pero antes el fútbol era radio si es que vos no estabas en la cancha, o a veces también, en la cancha también era Sí. radio, ¿no? Sí, es bueno, Eh, Hernán, cuando la profesión no tiene que ver con una frustración, ¿no? Como que vos no sos un jugador Ujú. frustrado. Yo he jugado al fútbol, al básquet, nunca me interesó jugar al fútbol ni al básquet, nunca me interesó ganar, por eso mientras yo jugaba bien no me importaba el resultado del partido, te imaginás que colectivamente no me querían mucho, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ese individualismo me llevó a, era Claro, arquero, a depender de mí mismo. Y la radio tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que uno piensa, lo que uno puede decir, la imagen que tiene, interiorizarse por el otro, pero a partir de uno. Y eso creo que es fundamental. Después, bueno, siempre digo, el fútbol que se habla que es colectivo, pero comienza siendo individual. Si no tenés 11 individualidades, no podés armar nada colectivo. Y a partir de totalmente. ahí, todo comienza con el individuo y después sufre ciertas transformaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaste a la ciudad de La Plata, Hernán? Pues estudiaba en locución en el ICE, yo estudiaba aquí en La Plata, estudiaba en La Plata, periodismo deportivo, estudiaba allá en Buenos Aires y venía todo el tiempo a La Plata, todos los días, bueno,
a cursar justamente en el liceo. Después ya me quedé por acá, me quedé a vivir en La Plata, ya estudiando también hasta que me recibí y demás. Y después, bueno, por supuesto, me fui relacionando aquí en la ciudad de La Plata con la gente, con profesionales y con amigos y demás. Eh, Además, cuando yo estuve en Buenos Aires, viví 6 años, Ajá. 6 años. La Plata conocía, pero conocía de venir a alguna noche con un amigo o de venir a buscar a algún amigo que vivía por acá. Pero claro, cuando me vine a inscribir al ISER y a ver cómo era la ciudad, y me cautivó Es cierto. totalmente, entonces me vine para acá, ¿no? Vivir en el pleno cemento, en pleno Congreso, pleno centro de Buenos Aires, a lo que uno se adapta, porque después te terminas adaptando, pero era totalmente diferente. Sí, es cierto. Yo en eso coincido. Viví un tiempo en Buenos Aires, pero yo también vivo allí en la ciudad de La Plata. Y la verdad, cuando llegué a la ciudad de La Plata es como que te atrapó, ¿no? Porque es una ciudad grande, pero con ambiente de pueblo. Y eso es Sí, lo lindo. Y los que venimos del interior, hay algo que no podemos dejar, que son esas raíces, esa idiosincrasia, esa manera de ser, esa confianza, que a veces choca, ¿no? Con lo que te podés encontrar en la capital federal. Insisto, te adaptás, porque yo también me adaptaba a la vorágine, claro, a todo eso, pero cuando llegás a una ciudad como esa, allá en la ciudad de La Plata, o lo mismo te venís acá a Chascomús y encontrás una tranquilidad, hasta podés reflexionar trabajando, y allá en la ciudad de mm, Buenos Aires, si tenías que hacer un trámite, ibas caminando, tenías que estar esquivando y no podías pensar mucho porque te llevaban puesto, ¿no? Para graficar un poco imposible. más, ¿no? Más grandilocuente. Sí, sí, imposible. Imposible eso, ¿no? De tener un tiempito para pensar en algo, digo. Sí, Cuesta mucho más mirar para arriba, ¿viste? En la ciudad tan grande. Digo, mirar para arriba, mirar, llegar a ver el cielo. sí. Es como que cuesta siempre mucho más. Claro, no, no ves nada, ves solo cemento y eso la verdad llega un momento como que te sentís un poco prisionero. Hernán, ¿cuántos cuentos en el día de mañana? Son 6 cuentos. 6 cuentos. Seis cuentos exactamente de fútbol. El espectáculo dura 1 hora, 1 hora 5 Ujú. aproximadamente. Sí, son 6 cuentos, uno introductorios bueno, después tiene mucho que ver con los personajes, con los jugadores que nos han llegado, este, bueno, justamente eso, te das cuenta de emocionar, eso Claro. es. Hoy podemos hablar mucho de las tácticas, estrategias y demás, pero en definitiva lo que queda son otras cosas, y en los recuerdos, digo, ¿no? Fíjate vos que cuando uno se acuerda de los primeros partidos es o con el tío, o con papá, o con un amigo, o con el padrino, o con mamá, siempre son esas cuestiones, no sé si tan nostálgicas en sí, pero Sí, que sí tienen que ver con eso, pero con las emociones. claro. Antes, por ejemplo, no sé, había gente que iba a ver a Independiente porque jugaba a Bocini, porque Sí, jugaba a Bertoni, sí. se iba a River porque estaba el Beto Alonso y se quería ver, o hasta la época de Ortega también pasaba. Creo que eso comenzó a terminar, si se quiere, en los últimos tiempos de Riquelme en Boca, de Verón en Estudiantes, Ujú. de Sí, algunos otros jugadores en el interior, como en Rosario, por ejemplo. Eh, Karlovich, Viste que el eso, trinche Karlovich, ¿no? Cuántas historias, ¿no? oh, claro, claro. Qué Pero bárbaro. viste que eso ya prácticamente este, no pasa mucho por ahí. Ujú. Eh, la convocatoria de hoy en el fútbol, ¿no? Pero bueno, son cosas que tienen que ver mucho, por lo menos para las generaciones nuestras, con lo emotivo, con las emociones, justamente. Y hay partidos que han quedado para siempre, hay jugadas que quedaron para siempre y que están narradas en los cuentos, y que las recordamos allí y que
la intención es volver a emocionarnos, y sentir esos momentos que tuvimos allí, ¿no? Sí, es cierto. Vos Eh, sabés que todo seguramente pasa por la mente, pero queda en el corazón. Y eso es lo más claro, importante. ¿Eh? Todas sí, las seguro, vivencias que quedan en el corazón es importante. Por eso cuando hablamos de lo que tiene que ver, ¿no?, con la literatura y la pasión, se conjugan y se dan la mano. Y eso me parece que es lo mejor, ¿no? Lo más lindo, emociones, historias y valores, como decíamos hoy, que se claro. conjugan y que se puedan llegar a compartir. Por eso, la verdad, me parece muy, pero muy lindo lo que estás haciendo, Hernán. Creo que eso es fundamental y no cualquiera lo puede hacer. Porque no solamente hay que tener una buena voz para narrar, sino hay que tener un sentimiento para hacerlo y llegarle al que te está escuchando, ¿no? Ujú. Sí, es la intención de llegar al otro, eso que es tan subjetivo, ¿no? Y uno nunca sabe hasta dónde está entretenida la cuestión en el espectáculo a medida que uno va narrando, que va interpretando los cuentos, porque viste que las caras a veces no condicen con lo que le está pasando a una persona. A mí por ahí me dicen, che, qué cara de fea que tenés hoy. Sí, Y yo digo, no, estoy bárbaro. Bueno, entonces uno cuando está en el escenario sin tanta experiencia, digo, mirás las caras para ver qué pasa, para ver cómo está la gente y demás. ujú. Bueno, pero Pero también es un riesgo porque te podés llegar a confundir, ¿viste? claro. No, te enfoque la luz en lo que estás leyendo, cosa que no mires el auditorio y después hay una Sí, claro, charla, hay un debate, claro, bueno, que cambie la escenografía, seguro. ¿no? Sí, sí. Pero se disfruta mucho, ¿eh? Sí, La verdad que lo seguro. disfruto mucho. Hernán, Porque, algo que le sí, quieras contar a la gente, invitarla para que esté mañana allí en la ciudad de La Plata, el jueves 5 de diciembre a las 7 de la tarde en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, calle 53, entre 8 y 9, número 671, en el Salón Auditorio, como decíamos recién, para disfrutar, ¿no? El cuentacuentos, Hernán Castro Balbi, la voz del fútbol conjugando pasiones. ahí estaremos, exactamente a las 7 de la tarde en un salón auditorio que es Hermoso, hermoso, hermoso. realmente, sí, una acústica bárbara. Y bueno, yo la verdad que encantado con esta cuestión de lo que es entregar ese auditorio por parte de la Cámara, cosa que en algunos ciertos momentos no pasaba y demás, acercar a la gente a lo que es ese auditorio, ¿no? Es muy bueno. Que es lo que busca justamente, bueno, voces bonaerenses con muchísima gente y muchos referentes que han venido este año a charlar. Eh, Hay una sesión de cines también allí Ajá. todas las semanas y ya ve gente uno que eh, es gente que va toda la semana. Hay muchos jubilados, por supuesto, también aprovechando y viendo lo que es las películas que ofrecen. Así que yo estoy muy contento con eso, con el lugar, porque es un lugar hermoso, con la gente que labura allí. Sí. Y ahí estaremos, acercándonos. Mañana a las 7 de la tarde vamos a estar para ofrecer el cuentacuentos, que es justamente este recital literario que estamos ofreciendo y que estamos disfrutando realmente mucho. Y con vos ni hablar, que eso es el que ahí me da fuerza desde un principio cuando empezamos con esto, ¿no? Cuando empecé con esto afuera de la radio, digo, de la Sí. lucecita se prende, se apaga, y uno está tan acostumbrado a eso, a ir al aire cuando viene la luz y a seguir otras cuestiones después cuando nos vamos del aire. Está Cierto. tan acostumbrado porque es nuestro hábitat, pero bueno, estamos en estas cosas y muy contentos. Acá lo que se enciende es el corazón, ¿no? Para contarle a la gente. Dijiste jubilados que van ahí. Perdón, ¿alguna alusión personal a mi persona? No, 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 no Ah, sabía no, que no, venía no, la pregunta, perdón, viste. sabía. No, digo, ya me está invitando, sin decirlo, lo dice, ¿no? Pero bueno, Hernán. Sabía que venía la pregunta, pero sí está invitado, supongo que está invitado porque
abierto eso, a todo público. Sí, es cierto, esto es muy bueno, esto de voces bonaerenses. Me parece que el tema de la cultura siempre hay que defenderla, reafirmarla y darle posibilidades a aquellos que a lo mejor no tienen y que tienen una faceta Claro, muy importante para llegar y enriquecer a la gente. seguro, seguro, seguro. Bueno, Sí, sobre todo eso. Hernán, un Este, gustazo, un abrazo grandote. Contá para lo que necesites este espacio acá en AM 1520. Y bueno, lo mejor no solamente para mañana, sino para todo lo que viene. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias. Sabés que te aprecio mucho Yo y que te también. agradezco también el apoyo, el acompañamiento de siempre. Así que te mando un gran abrazo, saludos para tu audiencia también. Y bueno, los espero mañana, allí en el auditorio de la Cámara. Allí en la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires, en el Salón Auditorio, a partir de las 7 de la tarde, 53 entre 8 y 9, en el ciclo cultural Voces Bonaerenses, el cuentacuento, Hernán Castro Balbi, la voz del fútbol. Hernán, abrazo grandote y cariño a los tuyos. Enorme abrazo, muchas gracias igualmente para vos. Chau, No, chau. al contrario.